Bueno, hola, ¿qué tal? Buen día a todos, bienvenidos a una nueva Weekly Kickoff de InView. Acá les doy la bienvenida junto a nuestro gerente comercial, Mariano. ¿Cómo estás? Hola, buen día a todos, ¿cómo andan? Bueno, buenísimo de arrancar otra semana, cargada de noticias. Así Sí, que, tenemos mucho para hablar por delante. Vamos a dividir un poco la reunión, como siempre lo hacemos, pero invirtiendo un poco el orden. Ustedes saben, los que vienen frecuentemente a la weekly, ¿sí? Que básicamente generalmente empiezo con un pantallazo del mundo, ¿sí? Y después voy bajando a la región y a la Argentina. Acá vamos a adoptar el camino inverso por la trascendencia de la noticia que tuvimos justamente la, la semana pasada, ¿no? Con la reclasificación del MSCI y cómo va a terminar la Argentina. Adicionalmente, después pasaremos un poquito revista por Brasil, que hubo algunas noticias también importantes. Vamos al mundo y después le voy a ceder la palabra a Mariano para que nos comente algunas novedades respecto a la disponibilidad de nuevos productos que tenemos en, en nuestra plataforma a partir del día de mañana para que ustedes puedan operarle a los clientes. Así que en ese sentido estamos muy contentos bueno, de alcanzar este hito. Y obviamente dejamos los últimos 10 minutos de la weekly para, como siempre hacemos, hablar y responder las preguntas que sean necesarias. Así que no perdamos más tiempo. Esta es un poquito la hoja de ruta, pero vamos básicamente a lo que pasó el día jueves, ¿sí? Obviamente, la noticia de la reclasificación del MSCI a la Argentina fue peor a lo esperado, digamos. El mercado había descontado con una gran chance de probabilidad la posibilidad de que pasáramos de emergentes a frontera. Así se los había hecho llegar en el breve informe que confeccionamos ese día para ver el grado de probabilidad que nosotros veíamos de un accionar de ese estilo. Quizás en mi escenario base, donde decía que 75% eran las chances de pasar a frontera y 25% de mantenernos en mercados emergentes, ese 25% estaba, digamos, si se quiere, enfocado en la lógica de la situación extraordinaria del mundo, ¿sí? Obviamente, pandemia mediante, Argentina siempre vive en un loop bastante extraordinario, pero bueno, ya el año pasado nos habían hecho, digamos, si se quiere, la vista gorda para permanecer un año más en emergentes, pero nos habían realmente señalado de que era incompatible continuar en la categoría de emergentes teniendo un esquema de control de capitales o cepo tan fuerte. Esa advertencia obviamente no hizo ningún ruido sobre los hacedores de política económica y cambiaria. Argentina no solamente siguió con las restricciones, sino que profundizó el cepo y esto al mismo tiempo también se agravó con una gran iliquidez del mercado argentino. Si ustedes ven, el tamaño se redujo drásticamente en los volúmenes operados de la Argentina y fueron ganando mucha atracción los instrumentos que iban por fuera de los activos financieros locales, ¿sí? El caso más evidente fueron los CDRs. Y en definitiva, bueno, dada ese panorama, era bastante, digamos, probable de que Argentina pudiera ir a lo que se denomina el mercado de frontera o el MSCI Frontier Market, que en el caso de América no hay ningún representante, ¿sí? Fíjense que acá no hay ningún representante, ¿sí? Los principales mercados de América están justamente en la zona de mercados emergentes y había algunos dentro de una categoría que se llama Standalone Market. Standalone Market es la categoría finalmente que fue degradada en nuestro mercado. ¿Qué significa concretamente? Bueno, significa que el criterio metodológico para armar el índice Standalone Market no está alineado completamente ni con mercado emergente ni con mercado de frontera. Y por lo tanto ahí tenemos ya un primer lineamiento, que no pertenecemos a ninguno de esos dos mercados.
Después, ¿qué es lo otro relativamente importante a considerar de este índice Standalone Market? Básicamente que no hay fondos en el mundo que repliquen este índice. Por lo tanto, Argentina, obviamente, si ya estaba aislada, queda más aislada aún, porque la posibilidad de que algunos fondos de carácter especulativo o carácter de más de mediano y largo plazo inviertan siguiendo y replicando este índice no está, digamos, ¿sí? Yo he leído y escuchado bastante sobre que algunos veían no tan negativo el tema de pasar de emergente a frontera, porque el peso relativo que iba a tener la Argentina en frontera, teniendo la evidencia de los años anteriores cuando estuvimos allí, iba a ser mucho más grande en función del peso pequeño que tenían emergentes y por lo tanto algunos fondos más de carácter especulativo y de corto plazo se iban a posicionar en Argentina considerando justamente el porcentaje o el peso, la ponderación que iba a tener ahí. ¿Era un paliativo o era un consuelo muy de corto plazo, digamos, ¿no? Festejar una derrota que en vez de ser 6-0 sea 6-1, metimos un gol en el último minuto. Bueno, evidentemente, nada, si se quiere le daba cierto, digamos, sesgo a no comprender la situación más de mediano plazo. Pero, obviamente, en términos de lo que es nuestro mercado tan pequeño, de las valuaciones tan estructuralmente, digamos, caídas respecto al valor de los activos de muchas empresas, y adicionalmente, al tratarse un mercado especulativo, buscar algún driver de corto plazo, era justificable quizás esta visión de, si se quiere, entre comillas, festejar que pasábamos a frontera. Finalmente esto no ocurrió, ¿sí? Y esto no ocurrió y dejó a la Argentina aún más aislada y aún en una posición muchísimo más difícil respecto a la perspectiva a mediano plazo, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente salir de una situación de standalone y volver a la situación de emergente, obviamente lleva muchos, muchos años. Sin tener, digamos, la posibilidad de pasar directamente standalone a mercados emergentes. Es decir, el proceso de reclasificación, si lo hubiera hacia adelante, va a ser pasar sí o sí por la parte de mercado de frontera. Ahora, cuando nosotros analizamos Argentina, que estuvo 3 años en el mercado emergente, digamos, en la categoría de mercado emergente, la performance ha sido bastante eficiente. Fíjense que nosotros fuimos reclasificados en 2018. Ese año Argentina rindió menos 50% en dólares, el MSCI Argentina, contra menos 14,5% del índice emergentes a nivel global. En el año 2019 volvimos a caer un 21, casi un 21% en dólares, contra una mejora del 18,4% que tuvo el índice en cuestión, y este año veníamos con sí rendimiento positivo en dólares del 12,7%, pero también underperforming respecto a lo que es el MSCI de mercados emergentes, digamos, ¿no? Entonces, Argentina, en líneas generales, el promedio de los últimos 3 años fue un promedio negativo de 14,6% anualizado de rendimiento contra un casi 10% que tuvo emergentes. Y claramente Argentina ya estaba totalmente desenganchado de la dinámica de los emergentes. ¿Por qué? Porque obviamente cuando obtuvimos la reclasificación, Argentina se estaba derrumbando. Recuerden que fuimos al Fondo Monetario Internacional, Argentina se había colapsado la confianza, obviamente se le terminó el crédito externo y había sido un cóctel muy, muy nocivo para lo que es el país y la perspectiva del mercado. La consecuencia de esto fue que llegamos a la decisión del día jueves con solamente 3 activos, ¿sí? 3 activos que constituían el índice de MSCI Argentina y que era replicado en el MSCI de mercados emergentes. Esos 3 activos eran Globant, Adecoagro e YPF, ¿sí? Con una ponderación bastante desigual, donde dentro de la ponderación de Argentina el 81% estaba aplicado por Globant, el 10% por Adecoagro y casi el 9% restante por YPF. Y en ese sentido, el peso relativo de la Argentina era bajísimo, era casi el 0,13% respecto al índice. Pero bueno, el impacto principal que tratamos de medir nosotros era, bueno, si esto ya había sido anticipado por el mercado y en
en el informe que les ofrecimos, habíamos visto que había habido una desinversión significativa de los inversores institucionales respecto a lo que era Globant y Mercado Libre. ¿Por qué Mercado Libre? Bueno, Mercado Libre porque era el principal, digamos, activo de ponderación dentro de lo que era el ETF ARGT, el ARGT, que sigue a la MSCI Argentina, ¿sí? Y Globant porque era, digamos, el principal exponente dentro de la réplica de la parte de Argentina en justamente el MSCI de mercados emergentes. En este sentido, los fondos institucionales habían desinvertido casi el 87% de la posición en Globant, ¿sí? En el último mes. Y en Mercado Libre más del 50%. Entonces, los fondos institucionales ya habían desinvertido y tanto Globant como Mercado Libre habían, digamos, si se quiere, entre comillas y con un lenguaje un poco vulgar, bancado bastante bien la parada. Sobre todo Globant, que fíjense que sigue cotizando muy cerca de su máximo histórico. Mercado Libre tuvo un retroceso, pero ese retroceso obviamente puede haber sido impactado por la venta de estos institucionales, pero también por la rotación de las carteras, ¿sí? El fenómeno que ocurre a nivel de los mercados globales. Sin embargo, Mercado Libre hace un par de semanas ya mostraba un piso en la zona de los $1.300 y de hecho vino recuperando bastante. Ahora, ¿qué ocurrió el día viernes? El día viernes nosotros dijimos que cualquier impacto negativo sobre estos dos papeles quizás era una oportunidad de compra si uno pensaba en los fundamentos de mediano plazo. Y fíjense que dentro del mercado argentino, digamos, aquí, dentro de lo que fueron los ADRs argentinos, fueron Globant, ¿sí? Y Mercado Libre los que menos sufrieron el día viernes. El volumen se incrementó porque fíjense que en Globant, que cayó 0,36% en la jornada del viernes, hubo operado 676.000 nominales contra un promedio de los últimos 10 días de 180.000, es decir, hubo casi 3 veces el volumen operado, pero resistió muy bien en precio, muy bien en precio. Y en el caso de Mercado Libre apenas una baja muy marginal y el volumen cayó respecto al promedio de los últimos 10 días, ¿sí? Se operaron 282.000 nominales contra 430.000. Por lo tanto, estaba bastante consumado ya todo lo que era Mercado Libre y en Globant hubo salida, pero también hubo entrada. Por eso permitió que el precio cerrara prácticamente con una baja muy marginal. ¿Qué pasó en el resto de los representantes, digamos, más importantes de lo que es el MSCI Argentina cuando pertenecía a emergentes y de otro constituyente importante del ETF ARGT como Grupo Galicia? Bueno, en YPF la baja fue de 6,30% y se multiplicó por 3 el volumen de salida. En Adeco Agro bajó el 10%, multiplicándose por 2, por 3 casi también, perdón, el volumen de salida. Fíjense que se operaron casi 3 millones nominales contra 1 millón promedio en los últimos 10 días. Y en Grupo Financiero Galicia también hubo más del doble del promedio operado con una caída del 3,5%. El ETF de Argentina fue 2,05 a la baja y el volumen operado fue bastante escueto, incluso inferior al promedio de los últimos 10 días. ¿Qué nos deja esto como enseñanza? Bueno, que en Argentina claramente, digamos, mucho capital ya se había ido, no había tanto por irse, sin duda, y por eso quizás el efecto sobre los papeles grandes de Argentina, ¿sí? Sobre los unicornios de Argentina o sobre papeles que tienen mayor presencia internacional, fueron golpes, pero no demasiado importantes, y sí le pegó de lleno a todo lo que es las acciones netamente argentinas, YPF, Galicia, etc. Es una oportunidad de compra. Bueno, hace 2 semanas yo les dije que si nos encontrábamos con un Merval en un triple techo, ¿sí? de la zona de post-pandemia, o pandemia, mejor dicho, en la Argentina, en la zona de $420, y bueno, por ahora sí, el mercado cerró en la zona de $385 el día viernes. Pero la enseñanza de corto plazo para mí que esta decisión me genera es que volvemos netamente al trade especulativo de alto riesgo en la Argentina y que tiene que ver con las elecciones, ¿sí? Es decir, hoy por hoy el único driver que yo veo para el mercado argentino tiene que ver con justamente esto, digamos, ¿no?
ya sabemos que flujo extranjero no vamos a tener, ¿sí? Eso también me genera cierta duda si ahora empieza un proceso de divergencia con lo que puede pasar en Brasil, que ahora lo vamos a ver en unos minutos. Pero evidentemente Argentina, gran parte del capital que se tenía que ir se fue antes de la decisión, pero obviamente tiene sus efectos colaterales importantes sobre los activos netamente argentinos. Fíjense que este es el ENVI de Argentina, el riesgo país, subió fuerte el día viernes a la zona de 1.600 puntos, si lo leemos aquí en el eje izquierdo, y fíjese que coincide que cuando se termina la baja o la compresión de spread de Argentina, es el pico del mercado en dólares, ¿sí? Después comienza a retroceder el mercado argentino de renta variable en dólares y tenemos el efecto contrario en lo que es el ENVI. Es decir que no podemos pretender, digamos, un rally del mercado argentino sin una baja sostenida del riesgo país. Si no hay una baja sostenida del riesgo país, es porque no hay confianza, no hay programa económico y por lo tanto todos los movimientos de las acciones van a ser movimientos que tienen que ver con la especulación de corto plazo, con la política y con, digamos, sectores muy puntuales, con selectividad, ¿sí? Y fíjense esto que yo les decía, por ejemplo, que también les había mostrado en la weekly de hace 2 semanas atrás, la correlación que había habido entre el Bovespa en dólares, que es la línea blanca, y el Merval en dólares. Fíjense que a partir de la semana pasada lo que hubo fue una fuerte divergencia, ¿sí? Desde el máximo que alcanzó en este rally el Merval en dólares cayó 8,4% en dólares y el Bovespa se mantuvo en zona de máximos de esta recuperación y rally desde la parte de marzo-abril. Entonces, de vuelta, mi pregunta es si vamos a tener en este momento una, digamos, especie de divergencia entre lo que puede pasar en Brasil y Argentina. Creo que la decisión del MSCI nos aleja un poquito más de este efecto colateral derrame que tuvimos de capitales yendo a Brasil por las mejoras de las tasas de interés y la perspectiva de la macroeconomía y que derivó también en un impacto positivo para la Argentina. La verdad creo que estamos un poquito más alejados de esa posibilidad de que esto continúe. ¿Y qué es lo que espero para la Argentina para las próximas semanas o los próximos meses? Yo creo que en líneas generales la política cambiaria oficial va a seguir igual. El dólar oficial va a seguir muy retrasado contra la inflación. ¿Por qué? Primero porque tiene poder de fuego el Banco Central, ¿sí? Su posición de futuros es casi neutra, entonces ahí tiene para jugar mucho con el aplanamiento de las tasas implícitas de la curva de futuros y al mismo tiempo es el ancla que está utilizando como antiinflacionarias conjuntamente con todo lo que es las tarifas de servicios públicos. Entonces yo veo que vamos a seguir teniendo un retraso relativo del dólar. Veo que la brecha continuará alta, difícilmente se ubique por debajo del 70%, como estamos viendo en este momento. Digamos, solamente puedo ver un escenario de mejora en términos de brecha si hay algún tipo de anuncio sorpresivo de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Considerando elecciones de por medio, considerando la radicalización de una parte de la alianza gobernante, parecería poco probable en este sentido que tengamos un acercamiento al Fondo Monetario porque sabemos, digamos, todas las cuestiones que hay en ese sentido. Y después en términos de bonos, si uno me dice bonos o acciones para jugar el rally especulativo de alto riesgo, siempre voy a pretender ubicarme del lado de la renta variable en este momento por los bajos cupones y el carry que tiene justamente estos cupones, los bonos, ¿sí? Estamos hablando de tasas de los cupones del 0,125%. La verdad es que ni siquiera el recovery value de cobrar un cupón, digamos, es atractivo en términos de justamente tratar de tener alguna ventaja de capital y ventaja en términos de ganancia de interés desde ese lado. Por lo tanto, sí, para jugar el rally especulativo de la Argentina
con las elecciones, prefiero estar posicionado en acciones y no en bonos. ¿Pasó lo peor para las acciones? No lo sabemos. El mercado se va a ir secando seguramente a lo largo de estos próximos días. Y obviamente quizás el dato positivo dentro de todo esto es que todo el flujo extranjero, digamos, de capital ya estaba fuera y lo poquito que quedaba se terminó de ir el día viernes y terminará con algunos efectos residuales durante esta semana. Así que en ese sentido es lo único positivo que veo de esa decisión. Ahora bien, después compromete muchísimo la posibilidad de crecimiento de la Argentina porque esto aleja aún más no solamente a Argentina desde el punto de vista de la inversión bursátil, sino también desde el punto de vista del financiamiento para las empresas. Mientras tanto, la contracara es Brasil. Fíjense este gráfico que yo les traje, es la inyección o el saldo acumulado de inyección de capital extranjero en los últimos 12 meses. En Brasil entraron casi 100.000 millones de reales de inversión extranjera y también esto se potenció con una gran explosión de los inversores que se volcaron a acciones. Hace 12 meses atrás la cantidad de brasileños que invertían en acciones era inferior a 2 millones de brasileños, hoy están arriba de 4 millones de brasileños. La verdad es que las tasas de interés bajísimas que hubo en Brasil por mucho tiempo, ese 2% de la Selic, ¿sí? Alentaron a muchos inversores de allí a rotar sus carteras hacia el equity, y entonces eso también permitió, obviamente, que en muchas de nuestras sugerencias podamos aprovechar ese rally con algunos CDRs, incluso el ETF de Brasil. ¿Qué fue lo relevante que se anunció el viernes y que hay que tener en visualización hacia adelante? Bueno, el viernes se anunció una reforma impositiva en Brasil. El Bolsonaro ataca todo lo que es la reforma impositiva de fondo. Hay un impacto directo sobre las inversiones financieras que tiene que ver que el Ministerio de Economía mandó una reforma tributaria que implica finalizar con la sección del impuesto a la distribución de utilidades y dividendos, instituye una tasa impositiva del 15% a las rentas de dividendos como ganancia de capital. Entonces, ahí cuidado en Brasil porque obviamente se está restituyendo este impuesto del 15% sobre la distribución de dividendos y muchas empresas que distribuyen dividendos fueron afectadas el día viernes, como por ejemplo algunos bancos como Itaú y Bradesco. A ver, esto también, digamos, sirvió como toma de utilidades después del rally muy, muy grande que tuvo Brasil. Lo bueno de Brasil es que la macroeconomía está bastante bien encaminada. De hecho, los últimos informes de bancos, ya sea de bancos extranjeros como bancos locales en Brasil, han revisado al alza la proyección del PBI para este año. Pero, bueno, obviamente esto no se va a dar sin altibajos, la continuidad del rally del mercado brasileño. También la reforma implica una reforma tributaria para el impuesto a la renta que pagan los salarios, llevándolo del mínimo de 1.930 reales a 2.500 reales de salario que tributan este tipo de impuestos. Y adicionalmente hay alguna progresividad en todo lo que tiene que ver con las grandes empresas y grandes empresarios. Así que en ese sentido, bueno, vamos a ir viendo cómo va decantando estas noticias. Pero, en definitiva, lo que se trata de hacer, el gobierno de Bolsonaro trata de seguir adelante con su agenda de reformas estructurales y al mismo tiempo tratar de ganar más apoyo, que está bastante alicaído dentro de las capas medias y bajas salariales de los trabajadores con una reforma del impuesto a las ganancias. Finalmente, para hablar del mundo, Estados Unidos siguió batiendo récords en Wall Street. Fíjense la línea verde, que es el SPY, el ETF del S&P 500, marcó su máximo histórico y las tasas de interés empezaron, digamos, a reaccionar un poquito a estos datos de inflación, pero se mantienen en niveles relativamente bajos, digamos, ¿no? Fíjense que desde el máximo de 1,70 de la tasa de 10 años en mayo, se fue a la baja y el mercado reaccionó al alza, ¿sí? Entonces ahí también hay una clara, digamos, relación inversa entre la tasa de 10 años y las acciones.
Esta semana que viene estamos empezando, perdón, es muy importante porque tenemos el dato de empleo de los viernes, ¿sí? El primer viernes de cada mes Estados Unidos muestra sus datos de empleo. El mercado está esperando que para el mes de junio se hayan creado 675.000 empleos y venimos de 2 meses donde el empleo fue un poco más débil a lo esperado de la creación de empleo, y que la tasa de desempleo se ubique en el 5,7% desde el 5,8% actual, es decir, que baje una décima. Y también vamos a estar atentos a este dato, ¿sí? Que es el dato del crecimiento de los salarios, que se espera un 3,6% de crecimiento interanual, que es bastante importante. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos hace 2 semanas, ¿se acuerdan? Que están faltando, digamos, algunos trabajadores que estén dispuestos a trabajar por el salario mínimo y están teniendo muchos problemas para justamente llenar esas solicitudes las empresas, porque ahí empieza a haber una divergencia contra los incentivos y las ayudas familiares que dio el gobierno federal. Así que atentos a este dato. Y finalmente, también vamos a tener algo muy relevante, que es que el 1 de julio se reúne la OPEP. La OPEP se reúne para dar una proyección de producción del petróleo hacia adelante. El petróleo que se encuentra a solamente $4 del máximo de los últimos 5 años, ¿sí? Que fue en septiembre del 2018 cuando tocó $78 el barril. Hoy estamos en torno a 74. Así que creo que en adelante la perspectiva para la energía y para el costo del petróleo, bueno, va a ser muy relevante lo que decida la OPEP, así que seguiremos muy atentamente este dato. Finalmente, esta es el asset allocation que habíamos mostrado en los últimos 15 días. ¿Y por qué les muestro esto? Porque dentro de Overweight habíamos ponderado un poquito a lo que es mercados emergentes por China y por el Reino Unido. Bueno, tuvimos una reacción interesante en China en los últimos 5 días. ¿Sí? Vamos a ver si puede ser tendencia. En lo que va del año, las acciones chinas caen 0,4%, ¿sí? Un underperformance muy claro respecto a lo que es el SPY, que es 14% acumulado, y las acciones británicas, que están subiendo un 13% en lo que va del año. Un dato no menor es, lamentablemente tenemos que seguir hablando de pandemia, de cepas y todo, es cómo le pega, bueno, la cepa esta Delta y la Delta Plus que están apareciendo, que es una cepa de la India, y va a ser realmente un fuerte, digamos, nivel de prueba y de test para Gran Bretaña, que, digamos, vacunó a casi toda su población con AstraZeneca y Pfizer, y cómo reacciona eso, porque estamos viendo un crecimiento de los casos de COVID apalancados en la cepa Delta en ese país. Así que vamos a ver efectivamente cómo impacta esto en el ánimo de los mercados, pero en líneas generales la conclusión es: mercados desarrollados siguen estando muy, muy fuertes, por lo menos hasta el momento, subestimando un poco los riesgos de la inflación, gozando de lo que es la reapertura económica. Mercados emergentes con China queriendo reaccionar un poco tras el anuncio que tuvo, que inoculó a casi 1.000 millones de chinos con vacunas propias para digamos, controlar la pandemia, y una clara divergencia de lo que podría estar en puerta de lo que es Argentina y Brasil. Vamos a ver efectivamente y monitorear eso. Así que con esto, si quieren, finalizamos lo que es estrictamente la charla de mercados, y ahora le vamos a dar paso a Mariano, ¿sí? O alguien de su equipo, para que nos cuente un poquito lo que estamos esperando para el día de mañana, ¿no, Mariano? Sí, sí, buenísimo, Diego. La verdad que la actualización del mercado es muy buena. Bueno, esperemos que el flujo de una vez por todas venga hacia nosotros, ¿no? Por lo menos ya tercer año, cuarto año de una baja Sí, importante del mercado, podemos recuperar. sí, sí, así es. Sabemos que no queda mucho para salir, así que ahora es desde el piso tratar de construir. Exactamente. Así que bueno, un poco la idea es informar algunas novedades digamos, de productos que incorporamos, es decir, que a partir de mañana los clientes, digamos, de ustedes van a poder suscribir fondos comunes de inversión,
una primera etapa a través de soporte. Habilitamos estos 8 fondos, fondos, digamos, primero de administradoras importantes como FIMA Premium, como Mega Inver y Galileo, para todo lo que es la curva de dólares. Durante el día le vamos a estar enviando un instructivo, como para que puedan ver cómo se envía una orden, cuáles son las características, digamos, de cada fondo. En principio están ordenados digamos, por liquidez, T0, T+1, T+2, pero bueno, van a tener el fact sheet de cada fondo para que puedan reenviarlo, digamos, a los clientes, para que puedan ver, digamos, cualquier composición y ver cómo están instrumentados. La idea en esta primera etapa, comentaba, es que se realice vía soporte, enviando un email con copia al cliente para que nos dé el OK. Luego de ese OK y liquidar la transacción, el cliente va a poder ver en la aplicación, digamos, en el portfolio, el fondo al cual haya deseado efectuar la suscripción. Así que bueno, la idea era efectuar este anuncio para que lo puedan, digamos, empezar a pensar y empezar a analizar a qué base de clientes les van a poder ofrecer, digamos, los productos. No obstante eso, seguramente con Diego estemos armando algunas carteras para poder, digamos, enviarles y que puedan distribuir a sus clientes. En principio por ahí carteras de fondos, conservadoras, moderadas y agresivas. Así, digamos, pueden efectuar alguna alocación de fondos en este tipo de instrumentos. Sí, así es, Marian. Muy bueno. Vamos a hacer algunas carteras puntuales. ¿Por qué elegimos estos fondos? Porque nos pareció que dentro de las categorías hicimos un screening bien profundo, ¿sí? De todo lo que había en el mercado, y nos parecía que dentro de la relación riesgo-retorno y dentro de la novedad de los productos, de las categorías de productos, eran los mejores que teníamos al alcance de la mano para ofrecerles. Así que muy contentos por esto, porque bueno, es algo que ustedes nos venían reclamando bastante, y bueno, nada, estamos muy, muy contentos de poder presentar esto. Vamos a presentar, como dijo Mariano, carteras en el transcurso de la semana. Y adicionalmente, también, si ustedes estuvieron navegando la app la semana pasada, ven que fuimos agregando algunas obligaciones negociables y se va a terminar de completar también esta semana. Así que siéntanse libres de preguntarnos no solamente cuestiones operativas al equipo de Mariano, sino cuestiones de perspectivas que vemos contra estos instrumentos y eso, como para ayudarlos a seguir armando carteras que estén alineadas con el perfil de sus clientes. Sí, por eso cualquier instrumento que vean que necesiten para operar, nos avisan, digamos, por los canales, digamos, que ya tienen habilitados. La idea es, bueno, dar prioridad a esa inclusión para que puedan armar carteras o incorporar activos que por ahí los clientes están deseando operar. Todo lo que necesiten, no olviden, digamos, de enviarnos por los canales, ya sea por soporte a través de la plataforma, por los canales habituales al equipo comercial, por email. Bueno, están todos los canales habituales disponibles para que nos puedan enviar lo que necesitan para llevar adelante la tarea, ¿no? Sí, así es, Marian. Así que, bueno, buenísimo. Si quieren, ahora aprovechamos estos últimos 10 Sí, minutitos para las preguntas, ¿sí? Y bueno, ahí ya están llegando algunas, así que si querés, las vamos evacuando, Mariano. A ver. sí, Gastón, bueno, muy buena noticia de los fondos. Ustedes le mandan esto a los clientes como publicidad de novedades y desarrollo de la plataforma. Sí, le vamos a avisar a los clientes, pero en principio les avisamos a ustedes para que puedan contactar a los clientes, digamos, que ustedes consideren que son, digamos, susceptibles de trabajar en estos productos. Una vez que generalmente nosotros hacemos comunicaciones a los clientes, en principio, dado bueno, que operamos por soporte, preferimos, digamos, hacerlo a través de ustedes como canal, y una vez que esté ya todo, digamos, habilitado en plataforma para suscribir, se va a comunicar directo a los clientes. Pero entendemos que un canal, digamos, muy eficiente es comunicar a través de ustedes. Ahí Fabián nos pregunta si está previsto el no cobro de los impuestos a los débitos y créditos, ingresos brutos en las cuentas bancarias de los clientes. Sí, armamos todo el mecanismo para que las personas jurídicas puedan entrar por la cuenta ALBI
y bueno, no estar sujetas a esa percepción del impuesto, así que eso en el Sí. instructivo seguramente lo vamos a dejar claro, pero obviamente está la posibilidad, esto también queremos, digamos, darle ese servicio a las personas jurídicas que ustedes quieran abrir, así que creo que también va a ser muy bueno para ustedes. Guido nos pregunta, bueno, buenísimo lo de los fondos, consulta respecto a los FIMA, para un cliente del Banco Galicia, ¿cómo le impacta en el rendimiento el hecho de que opere el fondo a través de Invio y no directamente desde el banco? No debería, No, porque, no, digamos, es el mismo instrumento. En es el mismo realidad, bueno, instrumento. Guido, a los que le impacta es a ustedes por el rebate, así que Exacto. quizá la puerta también es, la puerta para ese cliente es que va a tener no solamente disponibilidad de fondos FIMA, sino otros fondos de casas de otras administradoras para complementar su estrategia de inversión. Sí, son clientes que pueden comenzar, digamos, su operatoria con Inview invirtiendo en un fondo y luego ese cliente puede ir, digamos, creciendo, digamos, en lo que es curva de aprendizaje de adopción de productos y puede terminar operando internacional con Interactive Brokers, ¿no? Así es. Es un poco esa la idea, ¿no? Que sirvan como atracción para que después puedan desarrollar al cliente, ¿no? Bien. Pues ahí, Sí. Abel ABC nos herramientas dice, financieras. Abel nos dice, sí, que justamente agreguemos Abel, sí. una ON, así que ya tomé nota Tomamos nota. para llevársela a los chicos y agregar. En esta semana vamos a estar completando todas las ON que tienen buena liquidez en el mercado. Sergio nos dice que cree que el desarrollo de los fondos, sobre todo en dólares, es una buena respuesta a los clientes que estamos operando dólar MEP y básicamente retiran por falta de alternativa. Sí, Sergio, eso un poco fue pensado con eso. También, nada, tenemos como un acuerdo implícito muy fuerte con esa casa, como para que nos mantenga bien abierto todo el tema del fondo al flujo de clientes que ustedes puedan mandar, así no tienen ninguna disrupción y ninguna mala experiencia de usuario, y está pensado justamente para eso, ¿no? Que una vez que hacen MEP los clientes tengan al menos algo que les remunere, ya sea, hay dos fondos, uno que es bien conservador, con bonos del Tesoro americano, y otro con bonos latinoamericanos para aquel que quiere arriesgar un poquito más. Ahí nos pregunta Julián, no, Julián, sí. sí, si el cliente ya tiene una cuenta comitente en un broker distinto a Interactive Brokers, si puede tener dos cuentas o puede vincular esta cuenta con Inview. En principio, si trabaja con un broker distinto, lo que va a tener que hacer es abrir una cuenta en Interactive Broker a través nuestro y luego lo que hacemos es contactar al cliente a través tuyo para efectuar la transferencia, digamos, de activos. El cliente puede transferir activos de manera individual o vía un formulario automático que se llama ACAT, en donde se transfiere toda la tenencia. Ahí, por cualquier duda, Julián, Sí. contactanos y vemos cómo te ayudamos con el proceso, ¿no? Y también puede tener ahí, porque es parte de la pregunta, puede también tener dos cuentas independientes, digamos, ¿no? En el Sí, sí, broker obviamente. distinto a Sí, Interactive y sí, abrir una nueva en Interactive es como si vos tuvieras cuenta en dos ALIC acá, digamos, con dos comitentes distintos. Así que eso no hay correcto. problema. Martina nos pregunta si hay mínimo para los fondos en dólares. El mínimo son $100, ¿no? Tengo entendido, Mariano, para la suscripción de los Galileo. Sí, creo que sí, estaba estipulada en ese monto. Así que hoy en el instructivo vamos a pasarle todo también información de los fondos y los mínimos, pero sí, es $100. Y Santiago nos está preguntando si es viable agregar en Inview en corto o mediano plazo opciones de criptomonedas. Me surge la curiosidad en base al último relevamiento. Santiago, es algo que estuvimos nosotros haciendo un discovery, no nos sentimos cómodos con la solución final que nos traían, pero sabemos, por ejemplo, que Interactive Brokers está trabajando en un desarrollo para que se pueda operar criptomonedas y eso lo vamos a poder tener integrado con nosotros, con las cuentas que abrimos, seguramente cuando lo ponga en disponibilidad de Interactive Brokers se lo haremos saber. Y mientras tanto, bueno, el approach que nosotros buscamos es armar alguna cartera de empresas
vinculadas a las criptos, ¿sí? Pero bueno, por el momento eso, Santiago. Mariano nos pregunta si la operatoria de obligaciones negociables en Inbio se va a poder operar en cable también. Sí, tenemos pensado mapear también la operación en cable, así que seguramente cuando incorporemos la denominación C, se lo haremos saber, Mariano. Sí, Marcelo, ¿los fondos se operan vía orden por email? Sí, en sí. principio sí, vía por soporte, hoy van a recibir el instructivo, así ya mañana pueden comenzar a operarlo. Obviamente que esto, como siempre les decimos, en las próximas semanas nuestro objetivo final es que se pueda operar todo por la app, pero bueno, creo que es un buen paso inicial como para ir complementando carteras. Julián nos pregunta cuando el cliente directamente podría colocar una orden limit a precio inferior de mercado y hay orden de stop loss. Si te estás refiriendo a cualquier activo, se puede operar con un valor, se puede sí, poner un precio mínimo o el precio al cual quiere operar. Por ahora no está habilitada la alternativa de poner stop loss en la cuenta, pero sí no ir con orden de mercado, sino con ir a un orden de precio límite. Pues Marcelo Sí, consulta si puedo operar cauciones. Sí, Marcelo, las cauciones están habilitadas. Te enviamos el instructivo para que lo puedas tener. En principio, cauciones en pesos, colocadoras. bueno, no sé si alguno tiene alguna consulta más. Creo que evacuamos todas las que había, Mariano. Sí, Creo, sí, sí. los últimos 2 minutos, no sé. En líneas generales, bueno, creo que los fondos llegan en un buen momento al mercado para las distintas necesidades de sus clientes. A nivel del mercado argentino vamos a seguir un poco con esta dinámica del MSCI, ¿sí? Y el impacto sobre el volumen de negociación. Y a nivel internacional, como les dije en la presentación, OPEP y el dato de empleo en Estados Unidos, conjuntamente con esta cepa delta, lamentablemente, es lo que está marcando el ritmo de corto plazo. Así que, bueno, les iremos haciendo llegar las novedades a través de los canales habituales. Les mandamos un gran abrazo, ¿sí? Muchas gracias por estar. Marian, te dejo el cierre. Sí. No, buenísimo. La verdad, muchas gracias por participar. Estamos muy contentos, digamos, digamos, que participen y que puedan, digamos, sumarse a la weekly. Y muy contentos, digamos, por poder, digamos, ir incorporando productos que nos vienen solicitando. Así que, bueno, desde nuestro lado, todo feedback, digamos, que nos quieran enviar o consultas que tengan al respecto, son más que bienvenidas. Así que, sin más, bueno, buena jornada para todos y seguimos en contacto durante la semana. Buena semana. Nos vemos. Buena semana.